Recordarán que 4 policías municipales de Mérida fueron acusados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada en contra de un joven de José Eduardo Ravelo. Los oficiales quedaron libres el pasado 13 de agosto. La Fiscalía de Yucatán apeló esta decisión. Ahora, un Tribunal Superior de Justicia del Estado recibió la documentación para analizar y tomar una decisión en este caso. La denuncia en contra de autoridades, en este caso en particular, no es aislado. La organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ha documentado casos de tortura en Yucatán por casi 30 años. Sus miembros aseguran que esta entidad pasa por una crisis de derechos humanos. La historia es de Ariel Rodríguez e Isaac Viñas. El estado de Yucatán esconde un oscuro pasado de tortura e impunidad. En 2014, el periodista Edwin Canché Pech fue aprehendido y torturado por 5 policías municipales de Sellé bajo las órdenes del entonces alcalde de ese municipio, Emilio Tuzul Uchim, quien, por cierto, también participó en su golpiza. Fui a cubrir la nota y fui apresado por policías municipales, los cuales me llevaron al palacio entre empujones, golpes y todo. Y llegando allá, pues me torturaron, me encerraron en un cuarto junto con el presidente municipal, me golpearon. Pues el error fue de llegar al lugar donde estaba el presidente municipal en esos momentos y no le gustó que pues supuestamente fuera fotografiado, ¿no? Su caso avanzó a lo largo de los últimos 7 años, pero Edwin considera que la justicia no se aplicó a su favor. Entonces se le sentenció, pero siguieron el proceso en libertad, pagaron una fianza, siguieron el proceso en libertad. Desde 2010, Yucatán acumula una serie de relatos de tortura por parte de las autoridades. En algunos casos, las víctimas no viven para contarlo. En todo este tiempo hemos, como equipo de derechos humanos, realmente constatado que la tortura es una práctica sistemática en el estado de Yucatán. Te decimos que es una práctica sistemática porque tenemos casos de distintas corporaciones policíacas, de distintas administraciones, de prácticamente todos los municipios de Yucatán, y la profundidad de esta crisis es tal que estamos hablando de una gran cantidad de personas que han muerto bajo custodia policial en los últimos años. Grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos lleva 3 décadas documentando casos de tortura en la entidad, además de que ha acompañado a víctimas en su lucha por justicia. La organización advierte que Yucatán pasa por una crisis de derechos humanos y citan al menos 15 hechos violentos en los pasados 10 años. Entre los casos se encuentra el de José Adrián, un joven maya con discapacidad que fue detenido arbitrariamente en 2016 en el municipio de Chemax. Los policías lo torturaron para que confesara un crimen que no cometió. Él tenía solo 14 años. Ese mismo año, otro joven fue torturado en el municipio de Tecás. Su caso resalta de entre todos porque uno de los policías que participó en su tortura grabó el crimen y lo subió a las redes. Quizás el único caso que ha sido judicializado en la historia de Yucatán es el que filmó precisamente un policía. Esto ocurre en Tecash y mientras perpetraban la tortura, uno de los policías la filma y lo sube a las redes sociales. Este mismo policía después es torturado y ese caso sigue impune. A los pocos testimonios existentes, también se suman al menos 6 casos en donde las víctimas fallecieron mientras se encontraban bajo la custodia de las autoridades. Cuando una persona fallece bajo custodia policial, evidentemente hay una responsabilidad del Estado. Hemos insistido ante distintas administraciones que el Estado tiene la obligación de implementar un protocolo para descartar tortura. En julio, la madre de José Eduardo Ravelo, el joven veracruzano que presuntamente falleció a causa de brutalidad policial en Mérida, denunció que policías municipales lo habían golpeado y violado sexualmente. Su caso ya fue atraído por la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán informó que, del 2007 a la fecha, ha recibido más de 600 quejas por hechos violentos. Sin embargo, solo 24 fueron catalogadas como tortura.
En ese mismo periodo, el órgano independiente presentó 9 recomendaciones por tortura y 48 por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hasta el momento, solo se han cumplido 60% de estas. Hay quejas que se presentan por tratos crueles, inhumanos o degradantes que constituyen una figura muy parecida a la tortura, pero que también constituye una violación muy grave de derechos humanos. De hecho, esas quejas son las que más tenemos o más se presentan en el caso de las intervenciones policiales. Viene el agraviado y se queja por el tema de tortura, pero no se logra acreditar. Y a veces lo que se logra acreditar es el trato cruel, inhumano, degradante, que también constituye una violación grave de derechos humanos. O sea, no porque no sea tortura, no es menos grave. Desde el 2016, la Comisión Estatal no había registrado una queja por tortura, hasta que en julio, la madre de José Eduardo Ravelo denunció ante la Fiscalía y Comisión Estatal que su hijo había sido golpeado y violado por policías de Mérida. El joven de 23 años murió el pasado 3 de agosto. A casi 2 meses de su fallecimiento, el caso sigue sin respuestas y sus presuntos agresores ya fueron reintegrados a sus labores. Con imágenes de Isaac Viñas, para Milenio Televisión, Ariel Rodríguez. Hay un temor, hay un miedo sin medida a estar frente a un policía, a estar frente a una patrulla, porque una patrulla que te para solamente porque se le antojó de verte sospechoso y terminas golpeado y casi muerto en unos separos. Pues sí hay un temor horrible a la policía, dígase municipal o dígase estatal.